Estamos con Jazmín Beirá, que ella es directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España y además autora de Cultura Ingobernable. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí charlando contigo. Una primera pregunta, ¿qué es para ti Iberoamérica, no? ¿O qué debería ser Iberoamérica hoy en un proyecto de futuro? Pues si soy totalmente honesta, cuando pienso en Iberoamérica, pienso fundamentalmente en Latinoamérica y dos, y dos anexos. Y creo que hay algo de eso que es verdad. Creo que Iberoamérica es un espacio conjunto, es una región, es un proyecto político, fundamentalmente, tendría que ser un proyecto político, en el cual las relaciones entre lo que está del lado del Atlántico de España y Portugal, de alguna manera, bueno, pues entienda que toda la región latinoamericana es una región con mucho peso, con mucha trayectoria y en la que ni siquiera relacionarse de igual a igual, como se suele decir, ni en horizontalidad, sino que también, bueno, pues un poco por la propia configuración, ¿no? Del espacio, creo que es un terreno en el cual Latinoamérica tiene una presencia muy importante. Los derechos culturales han sido centrales en tu trabajo como investigadora, pero también hoy en la institución pública. Recientemente, en septiembre de 2005, se presentó el Plan de Derechos Culturales y, bueno, hoy en estos días hemos visto también que en la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana los derechos culturales ocuparán un lugar central más allá de la idea de acceso y democratización, ampliándola hacia otros diálogos y a otros espacios también de aplicación. Quería que nos dieras tu perspectiva, ¿no? Como alguien que ha pensado mucho en los derechos culturales, ¿qué lugar ocupará, a tu criterio, debería ocupar hoy, ¿no?, el concepto de derechos culturales en la Carta? Bien, como contaba en la intervención en el seminario, los derechos culturales están mencionados en la Carta y tienen una mención bastante innovadora, es decir, el propio hecho de que existan en la Carta cuando no se hablaba tanto de derechos culturales y el enfoque que tienen, ¿no? Que es un enfoque más allá de la idea de derecho de acceso a la cultura. Y se habla de protagonismo social, se habla de comunidades, ¿no? Se habla de capacidades creativas. Entonces, creo que tenían un espacio, pero como comentaba, el contexto en el que se inscribe la creación de la Carta Cultural Iberoamericana hace que tampoco puedan tener mucho más desarrollo, porque no se estaba pensando desde ahí, ¿no? Se estaba pensando desde los debates en torno a la diversidad, que estaban engarzados con toda, digamos, como la liberalización de los bienes culturales y la, digamos, disputa por las hegemonías, ¿no? Con Estados Unidos, que eso desencadenó en las convenciones de 2001 y 2005, y luego, sobre todo, porque todos los avances en derechos culturales se produjeron cuando la Carta ya estaba adoptada, ¿vale? Tanto a nivel normativo, con las constituciones de Ecuador, de Bolivia, con leyes de derechos culturales que se desarrollaron también, pues eso, en Ecuador, en México, con la cultura viva comunitaria, que es desde Brasil es una de las principales aportaciones del área latinoamericana a pensar las políticas culturales de una manera muy distinta a cómo se venía pensando, ¿no? en Europa, con la idea de democratización de cultura de Francia, de Margot, etcétera, etcétera. Y por los discursos, ¿no?, que todo esto conllevó, que reflexionaban sobre el rol de la ciudadanía, el protagonismo social, sobre el rol de las instituciones, ¿no?, que hay que más facilitar las condiciones de posibilidad de que dar cultura, y por una idea de cultura muchísimo más extensa, que está en ese caballo extraño entre lo antropológico ¿no?, y las disciplinas artísticas. Entonces, todo eso sucede cuando la Carta Cultural ya estaba escrita. Entonces, creo que es importante que se dé cuenta de todo eso, que sí que creo que ha cambiado la manera de entender la política cultural y de entender cuál es el rol de las instituciones en relación con la cultura, qué significa garantizar el derecho a la cultura y cuál es el papel, digamos, como emancipador de la cultura y el lugar que tiene la ciudadanía.
Justo sobre esto te quiero preguntar, porque quizá uno de tus aportes más importantes, y no solo en materia de política cultural desde el rol que ocupas hoy, sino también en investigaciones sobre política cultural y derechos culturales, es haber pensado la cultura como un derecho ciudadano, ¿no? Y ahí todavía las políticas culturales tienen grandes deudas, sobre todo en pensar instrumentos que redistribuyan recursos y poder, ¿no? Hoy abordaste también las desigualdades transversales que están, digamos, en todos los sectores de la cultura, pero más aún si pensamos en un rol ciudadano en el ejercicio de los derechos culturales. Entonces, ¿qué tenemos que pensar hoy, ¿no? Para esta carta en materia de desigualdades, de redistribución, quizá de gobernanza, pero no sé si la carta nos da para pensar tanto para marcar una pauta en ese sentido. Es que yo creo que la carta no, o sea, la carta es como un acuerdo o sea, un acuerdo de horizontes. Entonces, no creo que pueda desarrollar estrategias para, ni en desigualdad, o sea, ni en cuestión de distribución de recursos, ni en distribución de poder. Pero es fundamental que diga que eso es un horizonte, ¿no? Luego, dentro de ese horizonte se desarrollan políticas concretas que ya articulan instrumentos, articulan estrategias, ¿no? Pero creo que, que sí que es fundamental que en el horizonte que nos dotemos, digamos, hacia ahí tenemos que ir. Y luego habrá muchas maneras de ponerlo en práctica, ¿no? Pero creo que al final una carta, o sea, al final una carta es un acuerdo entre un espacio político, estratégico, cultural, que tiene que decirse a sí misma hacia dónde quiere ir. Y creo que por eso es importante que se incorporen los derechos culturales, la cuestión de la desigualdad y la cuestión de la profundización democrática. Y ahora viene la profundización democrática, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que vemos una fragilización de principios que sostienen o han sostenido la democracia desde, bueno, en América Latina estamos hablando bueno, Ecuador fue el primer país, por ejemplo, que volvió de un proceso de dictadura, digamos, pasó de un proceso de dictadura de varios años a una democracia en el 78 y luego ya vinieron otros países, ¿no? Pero llevamos como 30 años de aplicación de un paradigma de política cultural y también de promesas fallidas de una democracia que finalmente ahora estamos viendo quizá una reacción frente a ese fallo del propio sistema, ¿no? La cultura que tiene que ver con la democracia, Jazmín, y creo que tú lo has pensado también en términos o con un enfoque de derechos culturales, pero también de desigualdad. Bueno, yo creo que la cultura tiene mucho que ver con la democracia. En primer lugar, porque no existe cultura sin comunidad y por lo tanto la cultura implica una dimensión de existencia del otro y de una de existencia colectiva, pero desde cuando leemos un libro en solitario y nos conectamos con otra vida, ¿no? con otra propuesta, hasta cuando bailamos con otra gente, a cuando desarrollamos proyectos culturales, ¿no? Entonces creo que la cultura tiene algo como que está indisociable de la idea de comunidad y por lo tanto ya nos lleva al menos como a un campo de pensamiento en el cual hay que hacer con los demás, que eso es el primer paso para pensarse en democracia. Y luego es que además, aparte de lo que se suele decir de la cultura, ¿no? Del juicio crítico, la capacidad de análisis, el pensamiento, que me parece que es interesante y que es verdad, a mí lo que me parece que es fundamental, y que eso, por ejemplo, las experiencias de cultura viva comunitaria, los puntos de cultura, lo han demostrado, es cómo la cultura contribuye a la organización social, o sea, a la articulación, a la vertebración, a la autoorganización, ¿no? A la agencia para intervenir en el mundo, que eso es esencial para una profundización democrática, porque además también creo, o sea, no es que lo piense yo, sino lo dicen muchos autores, García Linera, muchos otros, la crisis de la democracia liberal es una crisis, por un lado, porque no ha sido capaz realmente de hacer una apuesta igualitaria, ni una redistribución, ni una lucha contra la desigualdad, sino que muchas veces ha sido cómplice de esa perpetuación de desigualdades, y porque no ha sido capaz de articular ese modelo de democracia representativa, de votos cada cierto tiempo, con una extensión de sí misma a través de la participación social. Entonces, claro, si no sirve para, digamos, una vida mejor y tampoco sirve o tampoco me siento representada, pues claro que entra en crisis, ¿no? Pero de esa crisis hay que salir apostando más por otras formas de democracia, yo creo. Y eso en la cultura
me parece que es fundamental porque la cultura contribuye a esa otra articulación de la sociedad y porque la cultura necesita también de un protagonismo social. Y creo que también para, digamos, materializar todas estas reflexiones que estás ahora haciendo, como la participación, por ejemplo, o esta redistribución de poder, de recursos, o construir otros modelos de gobernanza, o este estado posibilitador del que hablabas, necesitamos diseñar otras herramientas dentro de la propia administración pública que de alguna forma pongan en duda, si quieres, que hay una uniformidad en el campo cultural, ¿no? Porque lo que se ha hecho es que los procesos comunitarios se tienen que adaptar a herramientas que vienen del emprendimiento, de las industrias culturales y que finalmente, o mides, por ejemplo, el impacto de un proceso de cultura comunitaria con herramientas que finalmente no te sirven, ¿no? Entonces creo que hay una doble vía que ya está sucediendo en el tejido social, todo eso de lo que estamos hablando, pero necesitamos responder con herramientas desde lo público para construir otras relaciones. Y creo que ahí hay una deuda, ¿no? Sí, sin duda. Por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, la Dirección General, estamos ahora elaborando un informe sobre balance social y comunitario de proyectos culturales, ¿no? Para pensar de qué maneras la administración dice, me compensa, ¿no? O puedo delegar parte de mi gestión en las propias comunidades. Y aquí hay una cosa que me parece importante y es como, hay veces que cuando, o sea, yo sí creo que uno de los horizontes que hay que desarrollar es esta colaboración público-comunitaria. Y es verdad que una publicación público-comunitaria no puede ser en general, o sea, atiende a los equipamientos concretos, a las comunidades concretas, a los contextos, ¿no?, situados. La cuestión es que en realidad ahora la administración ya está externalizando sus recursos cuando hace licitaciones a empresas. Yo tengo mis centros culturales, abro una licitación y esa licitación la gana una empresa de comedores, de limpieza, de cualquier cosa, ¿no? En realidad se trata de, en lugar de poner los recursos públicos al servicio del beneficio privado, que es la externalización, se trata de poder ampliar esa gestión, que yo se la estoy dando a lo privado, que estoy, digamos, o sea, sí estoy desgobernando, ¿vale? Pues desgobernarme en alianza con el tejido y que un centro cultural lo pueda gestionar una asociación de vecinos, una asociación de artistas, un colectivo X, ¿no? Entonces ahí la pregunta es ¿cómo se diseñan las licitaciones o los concursos para que realmente pueda suceder eso? Y eso yo creo que es la clave y es pensarlo. Y honestamente creo que probablemente eso surja del propio diálogo con el tejido. O sea, por ejemplo, en nuestras ayudas de impacto social, que sacamos una primera convocatoria, vimos en la primera convocatoria muchos efectos indeseados que generaba y que no éramos conscientes. Y al hablar con las propias entidades hemos ido modificándolo. Entonces creo que es algo que tiene que ver con ir generando normativas que al ser de la administración pues hay una serie de límites que tienen que desarrollarse, pero que sí que tengan esa vocación de apertura, ¿no? Uh-huh. Cuando tú dices que el futuro es un acto cultural, lo repites siempre, ¿no? Además creo que es la consigna que acompaña al Plan de Derechos Culturales. ¿A qué te refieres, Jazmín? Pues me refiero a que, uno, que el futuro no está escrito, ¿no? Aunque las líneas del cuaderno están bastante orientadas, pero no está escrito y que se escribe a través de lo que somos capaces de imaginar, de lo que somos capaces de construir en común, de lo que somos capaces de poner en pie, ¿no? De lo que somos capaces de diseñar, y eso se hace entre otras cosas, con la cultura y con proyectos culturales, ¿no? Y con relatos y con articulación social a través de la cultura. Entonces creo que es importante pensar también desde ahí. Muchas gracias.